Hoy estamos dando inicio a el curso de encuentros virtuales de COVID y psiquiatría. Y bueno, este curso está organizado por el capítulo de psiquiatras jóvenes de la PE. Yo soy Julieta Ramírez, soy médica psiquiatra, soy psiquiatra de planta del Borda y la presidenta del capítulo. Y acá me acompaña el doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nosotros pensamos este curso teniendo en cuenta justamente los eventos actuales y las múltiples intersecciones e implicancias que tiene para nuestra especialidad. Este curso va a estar estructurado en 4 encuentros. Un primer encuentro que tenemos hoy, que es de generalidades, epidemiología, abordaje clínico y terapéutico. Va a haber un segundo encuentro a cargo del doctor Corral, que va a ser justamente sobre el impacto psicopatológico de la pandemia en la población. Una tercera clase que va a estar a cargo del doctor Cabrera y a cargo mío sobre recomendaciones del uso de psicofármacos durante la pandemia de COVID-19. Y un tercer encuentro a cargo del doctor Daniel Mosca, que va a ser sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los profesionales de salud mental. Como les comentaba, la clase de hoy, que está a cargo del doctor Paulín y la doctora Macarena Formanstoffer, que son profesionales de medicina interna del Hospital Fernández, es una clase que ellos enviaron grabada y que la idea era que ellos se pudieran conectar para contestar preguntas en el día de la fecha. Vamos a hacer la introducción medio breve justamente por este tema, como para poder permitir que no se corte la clase y poder dar un segundo encuentro para preguntas o dudas que tengan. No sé si Ricardo querés decir algo. No, tengan en cuenta que, bueno, vamos a tener después, no salgan de la reunión, porque con el mismo link nos vamos a volver a contactar para las preguntas y hacer algún otro anuncio relacionado con el curso. Así tenemos un poco más de tiempo. Ahora vamos a alargar ya la clase que está grabada, como decía Julieta, y después, que sería más o menos unos minutos después de las 42, 43, nos volvemos a conectar. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes. Esta es la clase, creo que con la que arranca los encuentros virtuales para psiquiatría. Nos tocó la clase de generalidades y características epidemiológicas clínicas y el abordaje de tratamiento. Nosotros somos 2 médicos del Hospital Fernández, el doctor Francisco Paulín, que es médico de planta, y yo, Macarena Formanstoffer, que soy residente de 4º año. Bueno, el temario de esta clase vamos a abordar un poco la situación epidemiológica, la definición de casos sospechosos y confirmados de coronavirus, las precauciones de contacto y de gota y el uso de los elementos de protección personal. En cuanto a la enfermedad por coronavirus 19, las características clínicas, los hallazgos de laboratorio imaginológicos, el diagnóstico y el abordaje terapéutico. Este es un gráfico que es bastante conocido, lo que hace es una línea del tiempo. Lo más importante acá es ver que los primeros casos descritos son a fines de diciembre de una neumonía atípica, y se llega a conocer cuál era el agente causal de todo esto el 7 de enero aproximadamente. A partir de eso es donde empieza a propagarse, y ya a fines de enero la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una emergencia de salud pública. Acá en Argentina, que en esta diapositiva, ya el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia, y los primeros casos en Buenos Aires se ven el 3 de marzo aproximadamente. Hoy actualmente hay transmisión local en Argentina, así que toda persona con una clínica compatible se lo considera caso sospechoso de coronavirus. En cuanto a la transmisión, bueno, la transmisión interhumana está documentada, la transmisión por gota y por fomites. Esto es importante porque más allá de la transmisión por gota hay que tener en esto un cuidado de aislamiento tanto de gota como de contacto, que es un poco más complejo. También se vio la eliminación que está documentada en heces, de ahí habrán escuchado, habrán leído que idealmente los pacientes al darse de alta, o los casos que se dan de alta que son positivos, tienen que tener baño propio, no compartirlo, tener muchas medidas de higiene, porque este podría llegar a ser un medio de transmisión. Y el periodo de incubación de esta enfermedad tiene un promedio de 5 a 6 días con un rango amplio de 1 a 14 días. Bueno, vamos a enumerar las definiciones de caso del Ministerio de Salud, ¿sí? En el primer criterio, la primera definición, se considera caso sospechoso a toda persona que presente
o fiebre, que en este caso se define como temperatura de 37,5 o más, antes era de 38, pero se cambió a 37,5, y uno más de los siguientes síntomas. Se consideran síntomas la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria, la anosmia o la digeusia, que son síntomas que se agregaron recientemente, antes no estaban, sin otra etiología que explique estos síntomas, digamos. Y además que en los últimos 14 días este paciente tenga un historial de viaje fuera del país o tenga un historial de viaje a residencia en zonas de transmisión local del país, sea comunitaria o por conglomerados en la Argentina, ¿sí? Las zonas que se definieron, que el Ministerio de Salud definió como de transmisión local en este país, son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Chaco, dentro de la provincia de Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Río Negro se consideran Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, y en la provincia de Santa Fe la ciudad de Rosario. Y en transmisión por conglomerados, la provincia de Santa Fe se considera a la ciudad de Rafaela, en la provincia de Córdoba a la ciudad de Córdoba capital, a Altagracia y Río Cuarto, y en Neuquén a Loncopué. Tengo siempre en consideración que es una definición muy dinámica, que desde que empezamos acá en Argentina con los primeros casos, esto ha variado por lo menos 5 definiciones hemos tenido. Así que siempre antes de ir a sus lugares de trabajo y demás, es bueno que repasen que esa definición no haya cambiado. El segundo criterio, que este sí es un criterio bastante nuevo, que tiene algunas modificaciones, que es todo personal de salud, residentes y personal que trabaje en instituciones cerradas o en internación prolongada, personal esencial y habitantes de barrios populares y pueblos originarios, que presenten 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, que nuevamente lo considera como 37,5 más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia y digeusia. Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas y los hogares de niños y niñas, se considera personal esencial a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a las personas que brindan asistencia a personas mayores. Y barrio popular, o aquello donde, se considera barrio popular aquello donde la mitad de la población no cuenta con un título de propiedad ni acceso a 2 o más servicios básicos. Bueno, esto es importante y creo que ahora lo que estamos viviendo actualmente es este brote en los barrios populares. Nosotros somos área programática de la Villa 31 y estamos recibiendo muchos casos. Y son seguramente, o se sabe que son los responsables del aumento en la cantidad de casos por día que se vio en los últimos días, en realidad, y principalmente son de barrios populares, y bueno, por eso se agregó este criterio. El tercer criterio dice que toda persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 y presente uno o más de los siguientes: fiebre, 37,5 o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria y anosmia o disgeusia, ¿sí? Se considera contacto estrecho de un caso confirmado el hecho de haber atendido un paciente con COVID-19 confirmado y no haber tenido las medidas de protección personal que están establecidas, o haber pasado más de 15 minutos a una distancia de menos de 2 metros con un paciente positivo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, si nosotros vamos a la clase ahora sin elementos de protección, cuando es el barbijo, sobre todo el barbijo, hubiésemos sido un contacto estrecho. Sí. Bien, el criterio 4 es todo paciente que presente anosmia y digeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros signos o síntomas, y ante la presencia de estos como único síntoma, o sea, que no asocien fiebre u otra cosa, se indica el aislamiento durante 72 horas y luego la toma de la muestra, pues se consideran como síntomas muy tempranos, entonces, como para aumentar el rédito diagnóstico y no hacer un hisopado temprano, se hisopan a las 72 horas de. El quinto criterio lo que dice es que los pacientes que tengan una neumonía sin otra explicación, sin otro aislamiento, digamos, en un lugar de transmisión local, se considera caso sospechoso, y los pacientes que tienen neumonía grave o infección respiratoria aguda grave, independientemente de si se dan en un ámbito con transmisión local o no, se consideran también un caso sospechoso. Entonces, neumonía en zonas de transmisión local y neumonía grave en cualquier lugar. Bueno, acá 2 palabras de los elementos de protección personal. Sé que ustedes tuvieron varias charlas, pero bueno, es importante siempre remarcar la correcta higiene de las manos. Esto de tomarse su tiempo, no hacerlo apurados, es lo más importante, como no
ir anticipado a una urgencia, si nosotros, esto es primordial para cuidar al equipo de salud, así que la correcta lavado de manos, y ya hace unas semanas es un requisito el uso del barbijo 95N para la asistencia de estos pacientes. Así que bueno, si necesitan más información sobre esto, si hay alguna duda, después nos pueden preguntar. Bueno, entramos ya en la parte clínica, en las características clínicas. Obviamente que la mayor parte de la información que usamos para trabajar viene de estudios chinos, que fue el primer país donde digamos, fue el país en el que se inició esto, y por otro lado, por las dimensiones del país, hace que haya realmente mucha casuística. Esta es una serie, es la serie, una de las series más grandes, que yo haya leído, la más grande de China, ¿sí? De 1099 pacientes, que se publicó en New England Journal of Medicine ahora, el mes pasado, ¿sí? Y bueno, como describiendo las características clínicas en general y demográficas, la mediana edad de presentación fue 47 años, en ese grupo el rango fue entre 35 y 58, pero sabemos que en general los pacientes que tienen las formas graves son pacientes que tienen más de 60, ¿sí? En esta corte el 60% eran varones, ¿sí? Y tuvieron un periodo de incubación con una mediana de 4 días y un rango intercuartil de 2 a 7, aunque sabemos que el rango máximo, digamos, es 14 días, ¿sí? Por eso nosotros, el Ministerio usa 14 días de periodo de incubación para definir que alguien que no desarrolló fiebre en esos 14 días, a pesar del contacto, ya se lo excluye y se considera que no es positivo, ¿sí? La gran mayoría tienen comorbilidades, ¿sí? El 23% en esta serie, y de ellos el 15% eran hipertensos. Otras comorbilidades que se describen son la diabetes, otras formas de enfermedad cardiovascular, como la enfermedad coronaria, enfermedad respiratoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, y bueno, en esta serie no, pero en algunas series proponen la inmunosupresión crónica, ¿sí? Aunque es muy discutido si la inmunosupresión predispone a desarrollar esta enfermedad o a desarrollar formas graves, pero está descrita, ¿sí? Entre los síntomas, esto es muy importante, la fiebre está en una gran cantidad de pacientes, en un gran porcentaje de pacientes. En algún momento de la enfermedad, el 88 al 90% presentan fiebre, pero al inicio, en esta serie, el 43% nada más. Y esto significa que pacientes que consultan sin fiebre igualmente podrían resultar positivos. Por eso, bueno, por eso la fiebre al principio era 38 grados que se consideraba, después 37,5 en los criterios del ministerio, y bueno, y inclusive hay algunas indicaciones sin fiebre también de casos sospechosos. Claro, hay muchos estudios que tomaron ese 37,5, definiendo así fiebre, entonces tal vez nosotros con 38 perdíamos pacientes. La mayoría tienen tos, el 67%, y otros síntomas como astenia, y bueno, y síntomas digestivos que realmente son muy poco prevalentes, la náusea, los vómitos, inclusive está descrita la diarrea, pero en un porcentaje bajo de pacientes. Con respecto al laboratorio, lo más constante es la linfopenia, ¿sí? Y la trombocitopenia. La más frecuente en realidad es la linfopenia, ¿sí? En algunos trabajos describen la neutrofilia, pero se habla en general, sería una neutrofilia relativa. Lo principal es la linfopenia, ¿sí? Y la trombocitopenia en el 36%. Bueno, con respecto a los hallazgos radiológicos, después vamos a hablar un poco más, pero lo más frecuente es la aparición de vidrio esmerilado, en general parcheado y periférico, ahora lo vamos a mencionar un poquito mejor. Con respecto a la evolución, en esta serie el 5% requirió ingreso a UTI, ¿sí? Del 2.3 requirió RM y 1.4 falleció. Acá lo que le pusimos una línea del tiempo, porque es bueno tal vez tener en claro cuándo fue el inicio de los síntomas de esos pacientes, algo que nosotros siempre preguntamos, ¿cuándo empezó la sintomatología? Porque lo que está escrito acá se ve en esta línea del tiempo, ellos, lo que tienen dice admisión, que es cuando desde el inicio de los síntomas hasta la admisión hospitalaria pasaban 7 días en estos casos. Luego, entre el 8º y el 9º día, donde los pacientes empiezan a desarrollar o a referir disnea, evolucionando luego al síndrome de déficit respiratorio, el ingreso a la terapia intensiva más o menos entre el 10º y el día 15 de la evolución de los síntomas. Esto es importante, nosotros cuando un paciente requiere oxígeno o se está acercando, sobre todo ese día 7, día 8, tenemos en la cabeza como una fase crítica de la enfermedad que puede no presentar disnea y tener solo un cuadro leve, o podría presentar alguna complicación. Así que bueno, esto hay que tenerlo en la cabeza. Bien, y acá lo vemos de otra forma, pero es lo mismo, esto intenta explicar que en la primera etapa de la enfermedad hay una
la replicación viral y el daño estaría relacionado a eso, y una segunda etapa de estrés respiratorio y de mayor inflamación, donde la repercusión de la enfermedad estaría asociada a la respuesta inflamatoria. Por eso tiene un estadio temprano de la infección, una fase pulmonar, que ahí es donde nosotros estaríamos parados más o menos entre el 7º y el 9º día, la parte de la disnea, de la hipoxemia, evolucionando o no al distrés respiratorio con el paso de los días. Y obviamente que en función de la etapa en la que se encuentra el paciente, es lógico pensar que el tratamiento podrá variar también. Esto igualmente no está claramente definido, pero los tratamientos que se proponen o potenciales cambian, ¿sí? Obviamente en la etapa de replicación viral, es la primera, tendría más sentido dar agentes que inhiban la replicación viral, y en eso, bueno, el remdesivir está estudiado, está también estudiado el opinavir ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa que se utiliza en pacientes con HIV. Y bueno, después también está la hidroxicloroquina, que se sabe que tiene algún efecto al inhibir la entrada del virus a la célula epitelial alveolar y también inhibir la salida de la célula más allá de su acción como inmunosupresor o como inmunomodulador, ¿sí? Y bueno, en las fases posteriores, ¿sí? En las fases donde ya predomina el fenómeno inflamatorio, tendría más sentido ahí sí la hidroxicloroquina como inmunomodulador, pero también se plantean otros agentes, ¿sí? Se sabe que en esa etapa las citoquinas que más influyen son la IL-6, la IL-1 y el TNF-alfa, que son las citoquinas que juegan un rol importante en la primera fase de la respuesta inmune, más que nada liberadas por el macrófago. Entonces, lo que se plantea es utilizar, y hay algunos estudios, pero de pocos pacientes, para intentar bloquear estas citoquinas. ¿Sí? Hay trabajos con tocilizumab, que bloquea la IL-6, es la que más está estudiada, pero bueno, también tiene lugar en ese momento de la enfermedad los esteroides. Así que, si bien la evidencia es poca y es muy controversial, habría algún dato a favor de corticoides, por ejemplo, en los pacientes con distrés por COVID-19, digamos, por SARS-CoV-2, aunque todo esto está siendo materia de revisión permanente, ¿sí? Bien, si esto lo vemos en una pirámide, el pronóstico de estos pacientes, el 81% de estos pacientes presentó cuadros leves, esto es decir, sí, es también lo que nosotros estamos viendo en el hospital de alguna forma, que no presentaron neumonía ni casos de neumonía leve, el 14% fueron severos porque tenían una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación menor a 93, el incremento de los infiltrados que habíamos mencionado antes, o una PAFE menor de 300, estos fueron casos severos, y de los severos el 5% tuvo casos críticos de insuficiencia respiratoria o disfunción multiorgánica con el pase de la unidad cerrada. Bien, y esto se los compartimos en una escala que nosotros utilizamos en el hospital. Tengamos en cuenta que lo bueno acá, o lo que tenemos que hacer sobre todo, es poder estratificar a este paciente, ver si este paciente va a evolucionar a una fase grave o no, y para eso lo que nosotros usamos diariamente es el score de News, que tiene en cuenta los signos vitales del paciente. Es un score fácil de utilizar, a diferencia del SOFA no necesita valores de laboratorio, entonces esto es práctico y se puede hacer todos los días, y mismo lo vamos actualizando en la guardia. Solo con los signos vitales, la edad de ese paciente y el estado de conciencia, ya podemos estratificarlos en casos que son leves, moderados o severos, y así nosotros tenemos una alarma. Si ese paciente tiene un score de News alto, ya sabemos que es un paciente que se lo comentamos a la unidad cerrada y que hay que hacerle un control más. Sí. En este gráfico se ve discriminado por colores en función de la primera columna, que es el score, el puntaje que tienen del score, y después lo que se pone es el grado de severidad y la frecuencia de monitoreo que el paciente necesita, ¿sí? Los pacientes que tienen 0, por ejemplo, no vamos a mencionar todos uno por uno, pero los pacientes que tienen 0, ¿sí? En general son pacientes que están perfectos, en general no tienen neumonía, digamos, y los controles son muy esporádicos, hasta llegar en general el punto de corte más importante es los que tienen más de 4, ¿sí? Porque eso ya requiere un monitoreo cada 1 o 2 horas y necesitan estar en una unidad, puede ser terapia intensiva o no, pero digamos una unidad que tenga la posibilidad del recurso humano como para tener un monitoreo tan frecuente, 1 o 2 horas, generalmente es una unidad cerrada, y ya después con más de 7, digamos, tiene que estar sí o sí en terapia intensiva, porque muchas veces están en ARM, ¿sí? O por lo menos cerca de necesitar asistencia respiratoria mecánica. Claro. Lo importante de eso, más allá del score de News, siempre es tener como
como una directiva anticipada de ese paciente, ¿no? Tengamos en cuenta que la terapia intensiva siempre fue un recurso bastante limitado en los hospitales. Uno puede hacer el score de news puede ser alto, pero también hay que tener la comunicación con la familia, con el paciente, ese paciente lúcido, para ver qué es lo mejor que uno le puede brindar, ¿no? Y bueno, y a modo digamos, para comentar, es importante, nosotros le damos mucha importancia, digamos, a lo que son los factores de riesgo, porque son los que nos dicen qué pacientes, o sea, a uno le sirve mucho en la práctica saber qué pacientes van a empeorar y cuáles no, para también, más allá de la severidad que tenga el paciente, poder predecir antes de que estén severos cuáles van a requerir determinado monitoreo y paso unidad cerrada. En ese sentido, hay un trabajo, es un trabajo chino, obviamente, como la mayoría de la bibliografía de la que disponemos, de 201 pacientes en el que estudiaron predictores de distrés y predictores de muerte en pacientes distresados, ¿sí? Y lo que encontraron fue básicamente la edad, como predictor de las dos cosas, ¿sí? Tanto de distrés como de muerte en pacientes con distrés, la neutrofilia, que en realidad es una neutrofilia relativa, que en realidad es una forma indirecta de ver la linfopenia, digamos, y la disfunción orgánica y la alteración de la coagulación, ¿sí? Que se manifiesta también con activación del sistema fibrinolítico y aumento del dímero D, ¿sí? Así que básicamente la edad avanzada, la linfopenia o la neutrofilia y la disfunción orgánica son predictores de tanto de distrés como de muerte en pacientes con distrés. Y en este estudio también vieron que dentro de los pacientes que tenían distrés, los que recibieron esteroides morían menos, ¿sí? Entonces, esta es un poco casi la única evidencia que hay a favor de esteroides en estos pacientes con COVID y distrés que están en terapia intensiva. Con respecto a las imágenes, ¿sí? En general, lo que más se ve en estos pacientes es la presencia de opacidades parcheadas en vidrio esmerilado, que son periféricas, ¿sí? Subpleurales y bilaterales, ¿sí? Ese es el patrón más común, y con la evolución puede pasar que estos pacientes evolucionan al distrés y progresen las opacidades, ¿sí? Y que las opacidades se transformen, pasen de ser vidrio esmerilado a ser opacidades tipo de consolidación, como broncograma aéreo, o en la cronicidad, lo que puede pasar es que los pacientes tengan hidrogen septal y desarrollen un patrón reticular en los sitios donde antes estaba el vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, acá se ven imágenes, digamos, en la imagen, la que mejor se ve es en la que está abajo a la derecha, ¿sí? Que se ven opacidades bien claramente en vidrio esmerilado, periféricas, ¿sí? En cambio, en el cuadro de las 4, digamos, en la C se ve bastante bien opacidades que están tendiendo ya a la consolidación, ¿sí? Son pacientes que están probablemente más inflamados y están evolucionando peor, ¿sí? Esto es algo que la verdad hemos visto de muchas tomografías patológicas. Al principio nos sorprendíamos de la tomografía patológica, después pasó a ser, tal vez el paciente no tiene compromiso respiratorio, La ocultación grave, es normal. claro. Y en la tomografía se veía esto como muy característico, que sea bilateral, que sea en parche el vidrio esmerilado subpleural. Ahí se ve hay una tomografía, que es la que está abajo a la derecha, que se ve muy claramente, que está señalada como paciente severo, que se ve bien claramente la consolidación bilateral, que bueno, eso sería el peor escenario, digamos. Bueno, y en cuanto al test diagnóstico, el hisopado nasofaríngeo, ¿sí? Siempre estas muestras se rotulan, se envían a una bolsa de bioseguridad, ¿sí? Y se llena una ficha epidemiológica donde están constatados los síntomas, los factores de riesgo del paciente. Esto es muy importante hacerlo bien, tomar una buena muestra y poder rotularlo para después tener el resultado. En cuanto al abordaje terapéutico, esto es algo que está publicado en la página del Ministerio de Salud. Acá lo más importante es llegar temprano y hacer el monitoreo de este paciente, y por eso anticiparse, y le dimos mucha importancia, o lo fuimos remarcando, espero que haya quedado claro cuáles son los factores de riesgo, cómo se puede hacer el monitoreo con el NIUS de estos pacientes, y tener en cuenta siempre la edad y los factores de riesgo que tenía asociados. Pero siempre ir con el monitoreo. En el caso de que el paciente requiera oxigenoterapia, nosotros el manejo en la sala de clínica médica, en una sala general, lo que hacemos es brindarle oxígeno por cánula a 4 litros, y después de los 4 litros, si requiere más, directamente ir a la máscara reservorio sin usar Venturi, y eso es por el riesgo de aerosolización de los distintos dispositivos de oxigenoterapia. Eso es lo que se habló con kinesiología de acá y con la gente de control de infecciones. Hacer un manejo conservador de los líquidos en estos pacientes, y nunca olvidarse de hacer el tratamiento antimicrobiano, sobre todo, como una neumonía, como
hacíamos antes de la neumonía de la comunidad, ahora vamos a repasar un poco esos tratamientos, y no anticiparse a la administración de corticoides, como vimos en el gráfico de la evolución en el tiempo. Tal vez las recomendaciones, como decía Francisco, hay pocas cosas publicadas, pero lo que hay es en el paciente que desarrolla respiratorio. Tener en la cabeza las indicaciones de la intubación temprana, ¿sí? Para no estar corriendo. El aumento del trabajo respiratorio, la taquipnea, la hipoxemia de estos pacientes, ¿sí? Y a pesar de haberle dado oxígeno suplementario en la sala, y la inestabilidad hemodinámica, hacer un pase precoz a la terapia, estar siempre conectados. Bueno, con respecto a ya entrando en el tratamiento, sí, en general adherimos, a todo el país adhiere, digamos, a lo que propuso el Ministerio de Salud, que básicamente plantea 4 escenarios, ¿sí? De distinta severidad con distintas propuestas terapéuticas, ¿sí? El primer escenario es el del paciente con una neumonía grave, ¿sí? En caso confirmado o sospechoso, ¿sí? Paciente con neumonía grave, antes de estar confirmado. Esto también tiene que ver con que ahora la verdad es que el resultado de los hisopados está prácticamente el mismo día o al día siguiente, depende de qué hora se haya hisopado, pero al principio teníamos por ahí, hemos llegado a tener una semana de demora en el resultado, y la verdad que era como que apuraba poner tratamiento y uno no podía esperar la confirmación. Sí, nos ha ayudado en eso la tomografía a veces, una tomografía muy característica y todavía el hisopo pendiente y la evolución, bueno, para el tratamiento. Absolutamente. Entonces, los pacientes que tienen neumonía grave, ¿sí? Y caso confirmado o sospechoso, tendrían esa recomendación de tratamiento que están en la columna de la derecha. De repente, ¿a quién define el Ministerio como neumonía grave? Bueno, los pacientes que tienen neumonía documentada por imagen, más frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación menor a 93 a aire ambiente, requerimiento de RM, los pacientes que tienen aumento o progresión de los infiltrados mayor al 50% en las siguientes 24 a 48 horas, deterioro de estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, requerimiento de paso a unidad cerrada, y, o sea, algunos de estos criterios son redundantes, pero bueno, ponen todos los que podrían llegar a ser, y hay un score que probablemente no sé si lo conocerán, que se usa bastante para estratificación del riesgo en neumonía, que es el CUR 65, que puntúa la confusión, la uremia, la frecuencia cardíaca y la presión arterial y la edad, ¿sí? Y sumando 2 o más puntos también se considera que es neumonía severa y neumonía grave, y que tiene el paciente indicación de pasar a unidad cerrada. Así que cualquiera de todos estos definen neumonía grave y aplican a la recomendación siguiente, que es dar tratamiento de sostén, obviamente, tratamiento antimicrobiano habitual, que es habitual para una neumonía grave, y la utilización de un antiviral, que es el lopinavir busteado con ritonavir, que son 2 inhibidores de la proteasa, ¿sí? Durante 10 días, ¿sí? Y esto se le puede asociar o no hidroxicloroquina, así que es una droga que se usa, es un antipalúdico que se usa hace muchísimo tiempo, que en realidad la indicación más frecuente actualmente es, por lo menos en nuestro país, es en pacientes con lupus, ¿sí? Es una droga que se usa en todos los pacientes con lupus, o deberían recibir hidroxicloroquina, y acá se está usando en dosis más altas, ¿sí? Dosis de 400 miligramos cada 12 horas de inicio, y después un mantenimiento de 200 cada 12, que eso sí es la dosis habitual. Hay un asunto con esto, que es que tanto el lopinavir, ritonavir, como la hidroxicloroquina son drogas que pueden prolongar el QT, así que requieren un monitoreo estricto del QT posterior a las primeras tomas, digamos, así que eso es algo para destacar. En la neumonía sin criterios de gravedad, que sería el segundo escenario, solamente se inicia el tratamiento cuando el caso está confirmado, ¿sí? O sea, la neumonía grave se puede iniciar de entrada al tratamiento y después esperamos el resultado de la PCR, pero en la neumonía no grave no se inicia tratamiento empírico, digamos, ¿sí? Pero hay un grupo de pacientes con neumonía no grave que tienen indicación de tratamiento igual, y esos son los pacientes que tienen algún factor de riesgo, alguna condición que los predispone a tener una forma grave. Y en este caso, el Ministerio de Salud incluye a los pacientes que tienen edad mayor o igual a 60 años, pacientes diabéticos, aquellos que tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras formas de alteración estructural del pulmón, y los pacientes con inmunocompromiso, aunque no está del todo bien definido qué es inmunocompromiso, ¿sí? Por el Ministerio. Esos pacientes tendrían indicación de recibir alguna de las 2 drogas, ¿sí? O hidroxicloroquina, o sea, el tratamiento de sostén, sí, el tratamiento antimicrobiano habitual de neumonía también, pero tendría indicación de recibir o hidroxicloroquina o lopinavir, ritonavir,
La hidroxicloroquina se utilizaría, cuando se utiliza sola, el Ministerio propone utilizar en dosis más altas, así que es exactamente el doble. La dosis de carga inicial, en vez de ser 400 K12, sería 800 K12, y la de mantenimiento sería 400 K12 en lugar de 200 K12 como era en el escenario anterior, ¿sí? Y ellos plantean que la elección de una u otra droga debe guiarse en función de las comorbilidades del paciente y de, bueno, la experiencia de cada centro con cada droga y demás, ¿sí? El tercer escenario sería una neumonía sin ningún criterio de severidad y tampoco criterios de condiciones que predispongan a presentar formas severas. O sea, ninguno de los puntos del escenario 1 ni del escenario 2. Sería una neumonía sin ninguno de esos, sin ninguna de esas características. En ese caso, lo único que se hace es el tratamiento de sostén y el tratamiento antimicrobiano habitual de una neumonía. Y finalmente, habrían formas de infección con PCR positiva, pero que solamente configuran un cuadro de vías aéreas superiores, un catarro de vías aéreas superiores, y los pacientes no tienen indicación de tratamiento, más allá del tratamiento sintomático, en general se recomienda el paracetamol. Claro. Y nada, con respecto al tratamiento para gérmenes comunes, el único cambio que nosotros hicimos ahora en el hospital, sobre todo para no usar, para evitar la exposición tan reiterada, es ceftriaxona 2 gramos día y acitromicina 500 miligramos la primera dosis y después 250 miligramos día. Así se evita cada 6 horas del AINE. Claro, el objetivo de eso es, o sea, la picesolactam que se aplica 4 veces por día, eso implica que 4 veces por día un enfermero entre, use todo el equipo de protección personal, gaste recursos y se exponga a contagiarse. En cambio, entra una vez a la mañana, le cuelga la ceftriaxona, le indica la pastillita con acitromicina y ya está, ¿sí? Claro. Lo que muchas veces hacemos es que si nosotros vamos a entrar a ver el paciente, directamente hasta entramos nosotros con los antibióticos para evitar sobre todo la exposición y el uso de los elementos de protección personal que y ahí les dejamos, que lo encuentran todo en la página del Ministerio de Salud, hay un documento de interacciones medicamentosas, hay muchas interacciones medicamentosas con psicofármacos, creo que eso es importante que siempre lo tengan en la cabeza, ya sea porque ustedes van a indicar el tratamiento, desconozco si van a atender a estos pacientes de forma directa o si van a recibir alguna interconsulta por algún paciente, ¿no? Evaluar siempre las interacciones medicamentosas. Bueno, muy bien, creo que eso es todo. Nosotros estamos acá en el hospital, cualquier cosa, Julieta tiene nuestro contacto, cualquier duda que tengan nos la hacen llegar y en lo que los podamos ayudar. La verdad es que esto fue bastante intenso, desde que arrancamos hemos tenido muchos casos, así que nada, si hay algo que podamos aportar. Compartir la experiencia que estamos teniendo, ningún problema, al contrario, con mucho gusto. Bueno, gracias. Chau, chau. Es un tema muy específico de medicina interna de clínica, por lo cual nosotros no estamos muy habilitados como para responder las consultas. La idea fue invitarlos a los docentes, pero bueno, no han podido incorporarse a la charla. Así que igual dejamos abierto si quieren hacer algún comentario. Lo pueden escribir, o si no también el metalero Facundo puede abrir ese micrófono si levantan la mano, o hacen algún comentario por el chat o en forma de audio. Sí, les queríamos comentar que bueno, el próximo encuentro que va a estar a cargo del doctor Corral, que es sobre justamente el impacto psicopatológico de la pandemia COVID-19, va a ser dentro de 15 días, también a las 19, tuvimos algunos inconvenientes con el mailing de la P, y les vamos a enviar el link para que puedan acceder con tiempo. Hola. Sí. Pero quería preguntarles si saben si ha salido algún protocolo, por ejemplo, para atender una excitación psicomotriz en pacientes con COVID, o si hay algo, digamos, ordenado de eso. El protocolo es el que está vinculado con todo lo que es los elementos de protección personal, que sería como tener en cuenta que sería un paciente COVID positivo. Nosotros en el hospital, no sé si saben, en el Borda ya hemos tenido algunos casos que empezaron a aparecer, y las salas que están aisladas son pacientes relativamente estables. Pero, por ejemplo, ahora con respecto a admisión, que entró en un periodo de cuarentena, los pacientes que van ingresando deberían ser atendidos por todo el personal con las medidas de protección personal como si fueran pacientes de COVID, con todos esos requisitos. Con respecto, no sé si vos, Rosario, te referís a la medicación o a
o el protocolo de atención. Yo me refería en el caso de, por ejemplo, que haya una excitación psicomotriz en un paciente COVID positivo y uno tenga que entrar a hacer una contención, que es decir, un procedimiento donde uno tiene que estar necesariamente cerca, digamos, si había alguna medida específica para eso. Sí, eso hay que cumplir con el protocolo, que es la máscara, el barbijo, el N95, arriba del N95 el barbijo quirúrgico, la máscara completa, cofia. Debería ser hemorrepelente, porque suponemos que el paciente deberíamos estar más protegidos que con el común, y las botas. Y doble par de guantes. En realidad deberíamos ir a atender, y el personal que lo atiende debería ir de esa manera. Es más, por eso decía, aunque no sea COVID positivo, tenemos que funcionar de esa manera, porque no lo sabemos. Si no lo sabemos, tenemos que trabajar con los elementos de protección como si lo fuera. Los elementos de bioseguridad tienen que ser iguales. Que es un poco la medida que estamos tomando en el Hospital Borda, en los pacientes que ingresan de la calle. Y a esos pacientes, nosotros les vamos a hacer a todos hisopado para hacer un PCR rápido. Y mantenerlos en cuarentena por lo menos 10 días o hasta los resultados, y ir haciéndolo antes de que el paciente se retire un nuevo PCR. Ese sería un poco el protocolo. Sí, y sobre todo, perdón, lo que decía Ricardo respecto a tomar las medidas de cuidado como si fuese un paciente COVID positivo, porque un cuadro de excitación psicomotriz en un paciente psiquiátrico puede ser una manifestación del COVID. No sé si hay algún otro comentario más. Sí, una de las cosas que nosotros vemos, porque no estamos tan acostumbrados, los psiquiatras, quizás ustedes, bueno, los que son más jóvenes sí, porque están más cerca, digamos, de haber salido de la facultad. Nosotros tenemos que reaprender muchas cosas con respecto a medidas de bioseguridad. Y lo que es importante es que a veces tenemos el elemento, pero no lo sabemos usar bien. Por eso uno de los puntos importantes de esta cuestión es el entrenamiento para incorporarse bien los elementos y sacárselos también. Y cómo se descartan, ¿no? Tener, por ejemplo, las bolsas rojas para todo lo que es descartable, quede tirado en la bolsa roja, que ustedes saben que es para patógenos, para todo lo que es patógeno, y también con respecto a la ropa de calle. Eso es algo crítico, que para los psiquiatras es un tema de un entrenamiento extra, en general, ¿no? Pero además nosotros, como trabajamos con un equipo en general multidisciplinario, tenemos que entrenar también a los que no son médicos, que también no tienen ningún entrenamiento. Entonces, en este caso, bueno, psicólogos, trabajadores sociales, los enfermeros la tienen más clara incluso, porque, bueno, en general además trabajan en otros lugares y tienen ese entrenamiento. Pero tenemos esa doble responsabilidad, entrenar también al equipo de los profesionales que no son médicos, ¿no? Así que ese sería un tema crítico, tener los elementos y saberlos usar. La realidad es que están apareciendo casos, en el hospital nos explotó un poco, porque sabíamos que en algún momento nos iba a pasar, apareció un caso, y bueno, empezaron a aparecer más. Y aparecieron algunos profesionales, justamente uno de los clínicos se quedó que era COVID positivo, y 2 o 3 enfermeros. Así que bueno, es un tema que sabemos que es inevitable que va a aparecer en la comunidad, y así como aparece en la comunidad, aparece en cualquier institución donde circula gente. Si bien nosotros restringimos mucho el ingreso de personas, la realidad es que igual hay circulación, y ustedes saben que los primeros que transportamos los virus somos nosotros mismos. Así que, bueno, estar atentos con ese punto, ¿no? Entonces nos encontramos en 15 días para la clase del doctor. Bueno, a ver si hay algo en el chat, por las dudas. No, muchas gracias, esperamos el link. Muchas gracias, Sí, muchas le gracias. vamos a estar enviando el link. Vamos a tratar de mejorar el sonido, acá dice Adrián, con ruido de fondo. Bueno, ahí está por Valkyria, bueno, bárbaro. Así que bueno, chicos, muchas gracias por la presencia y nos vemos en 15 días. Un saludo para todos.